El último adiós a Javier Lambán estuvo marcado por una atmósfera de contradicciones. El deseo de discreción que él mismo había manifestado en vida, frente a la inevitable dimensión pública que adquirió su despedida. En Egea de los Caballeros, la localidad que lo vio nacer y a la que siempre permaneció profundamente ligado, se congregaron decenas de vecinos, conocidos y personalidades políticas que quisieron acompañarlo en su viaje final. Desde la tarde del viernes, cuando a las 6:30 comenzaron a llegar los primeros asistentes, hasta la mañana abrasadora del sábado aragonés, el calor del verano se mezcló con el peso del silencio solemne. La plaza del pueblo se convirtió en un escenario donde el luto, el respeto y la tensión política convivieron bajo la misma luz implacable del sol. El velatorio se desarrolló en un clima de recogimiento. La esposa del expresidente, Marisa Lázaro, y la hija de ambos, recibieron constantes gestos de cariño, abrazos prolongados y palabras de consuelo. El dolor de la familia era evidente, pero también lo era la dignidad con la que afrontaban el trance. Desde que se conoció el fallecimiento, apenas 24 horas antes, las muestras de afecto no habían cesado. Muchos recordaban con voz entrecortada los últimos años de Lambán, su lucha silenciosa contra un cáncer que le fue diagnosticado en 2021 y que poco a poco lo fue apartando de la vida pública. La enfermedad lo debilitó físicamente, pero quienes lo trataban de cerca repetían una misma idea. Lo que más lo quebró no fue el deterioro del cuerpo, sino el distanciamiento de su propio partido y la sensación de haber sido relegado en el momento más frágil de su existencia. Las banderas ondeaban a media asta, obedeciendo el decreto del Ejecutivo Autonómico que él mismo había dirigido con firmeza durante casi 8 años. Ese gesto institucional servía de recordatorio de que, más allá de las tensiones políticas, su figura representaba una etapa significativa en la historia reciente de Aragón. Sin embargo, la dimensión política del acto se vio empañada por la presencia de Pilar Alegría, ministra y dirigente socialista, que acudió en representación del PSOE nacional. Aunque no hubo abucheos ni gritos, la incomodidad se palpaba en el ambiente. No fueron pocos los que murmuraron que su visita estaba fuera de lugar, que no era bienvenida, y la propia Alegría lo supo desde el instante en que cruzó el umbral. Su estancia fue breve, casi fugaz, lo suficiente para posar ante las cámaras, intercambiar unas palabras con los medios y cumplir con el formalismo de justificar que la dirección central del partido había estado presente en el duelo. El contraste con la visita de Emiliano García Paje fue absoluto. El presidente de Castilla-La Mancha acudió con serenidad, sin cámaras alrededor, y fue recibido por la familia con cariño y gratitud. Hubo abrazos sinceros, sonrisas apagadas por el dolor, pero también la certeza de que, hasta el final, Lambán había contado con su apoyo. Fue uno de los escasos dentro del Partido Socialista que no se desentendió de él en los últimos tiempos, cuando la mayoría había optado por apartarse en silencio, como si su figura resultara incómoda o su enfermedad fuese un recordatorio demasiado humano de lo efímera que puede ser la política. Esa lealtad discreta, mantenida hasta el final, fue un gesto que no pasó desapercibido. En el velatorio, los asistentes comentaban en voz baja la diferencia entre quienes acudieron con una mirada sincera, con la necesidad de estar presentes sin buscar nada más, y aquellos que se acercaron apenas lo necesario para que se notara su nombre en la lista de los presentes. Las conversaciones susurradas giraban siempre en torno a la misma idea. Había abrazos que se daban desde el corazón y otros que se sentían vacíos, tan breves que parecían ejecutados con la precisión mecánica de un protocolo. Ese contraste fue evidente incluso en los detalles más pequeños. Mientras unos entraban despacio, estrechaban manos, preguntaban por la familia y permanecían largo rato en silencio junto al féretro, otros se limitaban a recorrer la sala con pasos apurados, saludando de forma automática, evitando detenerse demasiado. La gente del pueblo, que observaba con atención, notaba esa diferencia y no la callaba. Este ha venido de verdad, el otro ha venido para la foto, murmuraban dos ancianos apoyados en un banco de la entrada, con el tono sabio de quienes ya lo han visto todo y saben distinguir la autenticidad del gesto calculado. El trasfondo de aquella escena, de aquel juego de contrastes entre lo íntimo y lo oficial, estaba en los últimos años de Javier Lambán. Un periodo marcado por la enfermedad, sí, pero también por un aislamiento político que lo convirtió en un hombre herido. Crítico con el Ejecutivo Central y con Pedro Sánchez, pasó de ser una voz respetada dentro del PSOE a convertirse en un problema incómodo, una piedra en el zapato que la dirección nacional prefería apartar. Su independencia de criterio, que en otros tiempos había sido considerada un valor, se transformó en un obstáculo. Y en política, cuando alguien deja de encajar, tarde o temprano se le busca un lugar en la periferia. Ese arrinconamiento resultó despiadado. Lambán había dedicado prácticamente toda su vida adulta a fortalecer las siglas socialistas en Aragón, a defender un proyecto en el que creía, y sin embargo, en sus últimos años, se encontró cada vez más solo. Su aspiración final no era grandiosa ni desmedida. Quería morir al frente del partido en Aragón, cerrar su ciclo con la misma lealtad con la que lo había iniciado.
No soñaba con ministerios ni con sillones en Madrid, solo con mantenerse en el espacio político que había cultivado durante décadas. Pero esa voluntad le fue negada. Fue apartado de la dirección, marginado en los órganos de decisión y despojado de aquello que daba sentido a su identidad pública. Para quienes lo conocían íntimamente, el golpe fue devastador. Lo hundió más que el cáncer, confesaba en el velatorio un viejo amigo, mirando el suelo mientras hablaba. La enfermedad lo debilitaba físicamente, pero lo que realmente lo consumía era la tristeza, el desánimo, esa sensación de haber sido dejado atrás por quienes deberían haber estado a su lado. El deterioro del cuerpo fue inevitable, pero lo que aceleró su caída fue la pérdida de ilusión, la decepción profunda ante un partido que lo trató como una molestia cuando más vulnerable estaba. Se sentía traicionado, decepcionado, triste, muy triste, repetían otros allegados en susurros, convencidos de que la frialdad política había jugado un papel en su final. La política, en su versión más implacable, quedó al descubierto con su caso. No hubo contemplaciones ni miramientos. El partido no titubeó en apartar a un dirigente debilitado por la enfermedad, aun sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida. Para muchos, fue un ejemplo de la crudeza de un engranaje que no distingue entre la persona y el cargo, que mide todo en términos de utilidad y de conveniencia. Y esa percepción se instaló en el ambiente del funeral, flotando entre los comentarios apagados y las miradas cargadas de reproche hacia algunos representantes. En Egea de los Caballeros, el pueblo que lo vio nacer, la reacción fue distinta. Allí lo recordaban como un vecino antes que como político, como un hombre cercano que había mantenido la costumbre de pasear por sus calles, de saludar en la plaza, de no perder nunca el vínculo con sus raíces. Para la gente de su tierra, lo ocurrido en los últimos años era incomprensible. Lo dejaron solo cuando más necesitaba compañía, dijo una mujer a la salida de la iglesia, con el rostro enrojecido por el sol y por el llanto. En ese pueblo, las lealtades se miden de otra manera, no por los cargos ni por las estrategias, sino por la capacidad de acompañar en la adversidad. Ese día los contrastes no eran simplemente una percepción abstracta. Podían sentirse, casi tocarse, como si se hubiesen materializado en el aire pesado de Egea. Había algo extraño en la atmósfera, un murmullo que recorría las calles estrechas y las plazas soleadas, un susurro constante que flotaba entre el calor y el silencio. Era como si la propia tierra, acostumbrada a la rutina de un pueblo que vive con calma, se hubiese vestido de solemnidad. El sol caía con fuerza sobre los tejados rojizos, y el viento apenas se atrevía a moverse, como si respetara el dolor. Todo parecía detenido en una pausa larga, como si el tiempo se hubiese ralentizado para acompañar aquella despedida. La familia de Javier Lambán sostenía el peso de la jornada con una entereza admirable. La viuda, serena a pesar de las lágrimas contenidas, se convirtió en el epicentro de las miradas. Sus pasos eran lentos, medidos, pero transmitían la fuerza de quien entiende que en momentos como aquel no hay espacio para el desmoronamiento. A su lado, la hija compartía el mismo gesto de dignidad, una mezcla de fragilidad y tempel que conmovía a quienes la rodeaban. Iban recibiendo uno por uno los pésames, cada abrazo, cada palabra murmurada al oído. No todos los gestos eran iguales. Algunos transmitían un calor sincero, otros tenían la rigidez de un compromiso formal. La familia parecía saberlo, pero agradecía a todos con la misma educación y respeto, consciente de que, al final, el duelo también se convierte en un acto público. Había abrazos que no necesitaban explicación. Hombres mayores que se acercaban temblando, estrechaban la mano de la viuda y bajaban la cabeza, incapaces de pronunciar palabra. Mujeres que habían compartido juventud con él en el pueblo lloraban con un llanto callado, casi silencioso, pero intenso. Esos gestos, auténticos, tenían un poder que iba más allá de cualquier discurso. Pero también estaban los otros, los que parecían ensayados. Palmadas en la espalda demasiado rápidas, frases hechas pronunciadas con la frialdad de quien repite un guión aprendido, sonrisas tensas que no llegaban a los ojos. Los vecinos de Egea, atentos observadores de todo lo que ocurría, no necesitaban mucho para distinguir entre unos y otros. Llevaban años viendo desfilar políticos, escuchando promesas, presenciando discursos. Sabían detectar lo verdadero de lo impostado con apenas una mirada. En los corrillos improvisados que se formaban junto a la iglesia, bajo la sombra escasa de los árboles o en los bancos de piedra de la plaza, el comentario era recurrente. Se nota quién viene de verdad y quién está aquí porque tiene que estar. El juicio popular era duro, pero también implacable. Nadie escapaba a ese escrutinio silencioso. Un hombre mayor, apoyado en su bastón, comentaba a otro con un hilo de voz. «Mira, aquel que ha venido solo para dejarse ver. No ha durado ni 5 minutos dentro». La mujer que lo acompañaba asintió, y con la resignación de quien ha vivido demasiado añadió: «Siempre igual, siempre lo mismo. Cuando alguien ya no sirve, lo apartan. Pero aquí lo hemos querido todos,
y eso no lo puede borrar ningún partido. Esa frase se repitió después, como un eco, en distintos grupos. El pueblo tenía su propio relato, y en el Lambán era, ante todo, uno de los suyos. Ese contraste entre lo auténtico y lo artificial se convirtió en el reflejo más cruel de la política. La despedida de Lambán no era solo un acto de duelo, era también un escaparate en el que se mostraba con claridad la distancia entre dos mundos. Por un lado, la calidez sincera de quienes lo habían acompañado de verdad, quienes habían compartido con él no solo la política sino la vida cotidiana. Por otro, el cálculo frío de aquellos que acudieron únicamente para cumplir, para no quedar en evidencia, para asegurarse de que su nombre figurara en las crónicas. Para la gente de Egea, esa dualidad era evidente y dolorosa. Ellos conocían al Javier vecino, al hombre que saludaba en la plaza, que acudía a las fiestas locales, que nunca perdió el vínculo con su tierra. Lo habían visto crecer, luchar, ocupar cargos, enfermar. Y lo habían visto también alejarse de su partido en los últimos años, no por voluntad propia, sino porque lo fueron apartando poco a poco. En sus conversaciones se repetía un mismo diagnóstico: lo habían sacrificado. Era uno de los nuestros, decía una mujer con lágrimas en los ojos, y verlo apartado así, en sus últimos años, fue como si lo traicionaran. Los vecinos lo sentían como una injusticia personal, como si no solo hubiesen maltratado a un dirigente político, sino también a un hijo del pueblo. Lo que había ocurrido en Zaragoza y en Madrid se percibía en Egea como una herida propia. Así transcurrió aquella despedida, en una mezcla constante de sentimientos opuestos. Las lágrimas eran de dos tipos, las que nacían de un dolor real y las que formaban parte del protocolo. Unas brotaban sin control, otras se dejaban caer en el momento justo. Los abrazos también tenían su dualidad, estaban los que sostenían el alma y los que se daban con la frialdad de un trámite. Y hasta los silencios se dividían. Los había cargados de respeto, compartidos en el mutismo de la pena, y los había calculados, esos silencios estratégicos que ocultaban la incomodidad de no saber qué decir. En medio de esa contradicción, la familia se mantuvo firme, rodeada de un pueblo que se volcaba con ella. La dignidad con la que soportaron el dolor se convirtió en un ejemplo de entereza, y su agradecimiento era sincero hacia todos, incluso hacia aquellos que, en el fondo, estaban allí solo por obligación. Lo que quedó en el aire de Egea no fue únicamente la ausencia de un hombre. Fue una sensación más profunda, una certeza amarga que se compartía en silencio. La política puede ser un engranaje despiadado, capaz de olvidar la humanidad detrás de los cargos y de reducir la trayectoria de toda una vida a la simple cuestión de la utilidad. El funeral de Lambán fue más que un adiós. Fue un espejo en el que se reflejó la contradicción más dura del poder, la distancia entre la vida íntima de un hombre que luchó contra la enfermedad con dignidad y la maquinaria fría de un partido que ya no encontraba un lugar para él. Ese espejo dejó un pozo en todos los que estuvieron presentes. Para algunos fue una lección de crudeza, para otros, la confirmación de algo que siempre habían sospechado, que en política no existen afectos eternos, que la lealtad dura lo que dura la conveniencia, y que los partidos, por muy humanos que intenten parecer, terminan funcionando como engranajes sin alma. Pero en Egea, por encima de todo, quedó otra cosa: el cariño de un pueblo hacia uno de los suyos, un cariño que sobrevivía a la política y a las traiciones, porque estaba construido en la memoria, en los recuerdos compartidos y en la certeza de que, más allá de todo, Javier Lambán había sido, ante todo, un hombre de su tierra.